Todavía recuerdo el clic del bolígrafo en aquella sala de conferencias fría y acristalada, uno de esos espacios elegantes donde todo parece transparente. Excepto la verdad. Solo es papeleo de rutina, había dicho Esteban, deslizando la carpeta sobre la mesa. Su sonrisa no le llegaba a los ojos, y yo, tonta de mí, pensé que era cansancio. Estábamos en plena ronda de financiación Serie B, después de todo. Noches largas, presentaciones interminables, avances a punto de caramelo. Me dije que solo estaba agotado. No lo leí, solo firmé. Después de todo lo que habíamos construido, ¿por qué no lo haría? 3 años antes no éramos nada, solo 2 investigadores mal pagados, comiendo fideos recalentados a medianoche y dibujando moléculas en servilletas. Yo aportaba la ciencia, él el encanto. Esteban podía hacer que un banquero se sintiera un visionario. Solía bromear diciendo que si alguna vez curaba el cáncer, sería porque él convenció a alguien para que financiara mi hora de almuerzo. Nunca fuimos pareja, no en ese sentido, pero estábamos unidos. Él sabía cuánto había sacrificado yo. La plaza fija en la universidad que rechacé, la boda que pospuse, los ahorros que vacié para alquilar nuestra primera mesa de laboratorio. Estábamos juntos en esto. O eso creía yo. Esa mañana, la junta directiva ni siquiera me miró a los ojos. Asintieron cortésmente, como si yo fuera una pasante, a la que agradecían por traer los cafés. Esteban allí de pie, con su impecable saco azul marino, explicaba las cosas con una calma jerga legal. Estamos reestructurando, dijo. Este acuerdo compensa justamente tus contribuciones y te permite una transición elegante. ¿Elegante? Yo había dejado la piel en esas centrífugas. No lloré, no grité, solo miré la línea de la firma y me pregunté cuándo me convertí en alguien a quien podían borrar tan fácilmente. Cuando salí llovía, una de esas lloviznas persistentes de la ciudad, fría, constante, casi invisible, como una traición a cámara lenta. No tenía título, ni acciones, ni fiesta de despedida. Solo una bolsa de tela llena de cuadernos y la mente demasiado llena para respirar. Aún no lo sabía, pero 10 días antes yo había registrado algo más, una patente provisional, a mi nombre, con mis propios datos, sin testigos. Creían que me estaban comprando por una miseria. No sabían que estaban dejando 35 millones de euros sobre la mesa. No crecí rodeada de dinero. Crecí en un pueblito perdido en el campo donde apenas había un semáforo, y los niños limpiaban establos para su paga y pensaban que biotecnología era una marca de fertilizante. Mi romance con la ciencia comenzó en un garaje polvoriento, con un microscopio de segunda mano que mi tío encontró en una casa de empeño. Pasaba los veranos diseccionando flores, catalogando insectos y registrando el pH del suelo como si fuera un juego. Mis padres eran amables pero prácticos. No entendían por qué su hija quería pasar las vacaciones de Navidad analizando bacterias del agua de un estanque, pero tampoco me detuvieron. Cuando entré en una universidad de prestigio, vendieron la vieja camioneta de mi papá para ayudar a cubrir mi pasaje y los libros. Ve a cambiar el mundo, me dijo abrazándome al despedirse. Pero no dejes que el mundo te cambie a ti. Pienso mucho en eso últimamente. En la universidad me sumergí en la biología molecular. Mientras otros iban de fiesta, yo pipeteaba. Nunca fui la voz más fuerte en el salón, pero era a quien llamaban cuando necesitaban resultados reales. Así conocí a Esteban durante un intercambio de investigación de posgrado en otra ciudad importante. Él no era un científico, no realmente. Esteban tenía una licenciatura en biología, pero su verdadero don era la persuasión. Tenía una labia que convencía hasta las piedras. Una vez me dijo, tú haces el trabajo duro, yo haré que crean en él. Y por un tiempo, ese equilibrio funcionó. Después de graduarnos,
Ambos rechazamos trabajos estables para perseguir algo más grande, nuestra propia empresa. Alquilamos una oficina que era un cuartucho en un parque industrial a las afueras de la ciudad, donde el Wi-Fi apenas llegaba y el aire olía a pegamento aislante. Pero para nosotros era un templo. Vivía de sopa instantánea y lo que quedaba de mis préstamos estudiantiles trabajando 16 horas al día para perfeccionar nuestra plataforma de secuenciación de proteínas. Esteban presentaba nuestra visión a cada capitalista de riesgo que aceptaba una reunión. No era solo un negocio, era un propósito. No intentábamos hacernos ricos, intentábamos salvar vidas. Nuestra tecnología podía identificar marcadores de enfermedades raras, en horas, no en semanas. Me decía a mí misma que eso nos protegería, que cuando construyes algo tan significativo, la codicia no puede sobrevivir dentro de él. Estaba equivocada. A medida que la empresa crecía, también lo hacían las reuniones a las que no me invitaban. Las presentaciones que Esteban me mostraba no siempre eran las finales. Cuando cuestioné algunas pequeñas revisiones a nuestra estructura directiva, me tranquilizó con esa sonrisa fácil. Relájate, Mariana. Eres el alma de este lugar. No sería nada sin ti. Pero el alma no tiene validez en un tribunal. Los títulos sí, las acciones también, y yo no tenía ninguna de las dos. La verdad es, no presté atención al lado empresarial porque no me importaba el poder, me importaba el trabajo. Creía que si me mantenía honesta y seguía haciendo lo que importaba, el sistema lo honraría. No vi el momento en que la misión dejó de ser la brújula y empezó a ser la fachada. Para cuando me di cuenta, el mapa ya había cambiado y yo ya no estaba en él. No sucedió de la noche a la mañana. Esa es la crueldad lo silenciosa que puede ser la traición cuando se disfraza de progreso. Al principio eran cosas pequeñas. Llamadas con inversores programadas durante mis horas de laboratorio, resumidas luego por Esteban, con su habitual sonrisa de «No te preocupes, yo me encargué». O presentaciones que no había visto antes proyectadas en reuniones, donde mi investigación se había simplificado en palabras de moda que yo nunca usaría, de última generación, listo para usar disruptivo. La primera vez que expresé una preocupación, la desestimó. Mariana, a ellos no les importan los detalles técnicos, les importa la historia, déjame contarla a mí. Así que lo dejé. Luego vinieron los cambios de personal. Finalmente habíamos asegurado la financiación Serie B y estábamos creciendo rápido. Yo estaba emocionada. Más manos, más mentes, significaban avances más rápidos. Pero las contrataciones de Esteban eran diferentes. Currículums brillantes, trajes caros, voces más fuertes. Uno en particular, un analista junior llamado Camilo, con experiencia en visualización de datos, comenzó a seguir a Esteban como su sombra. No le di mucha importancia hasta que apareció un lunes por la mañana con un nuevo título en su gafete Director de Innovación. Lo miré fijamente durante un minuto entero. Director de Innovación. Esa siempre había sido yo extraoficialmente. Yo creé la plataforma, optimicé los algoritmos, presenté las primeras patentes. Camilo ni siquiera había tocado una pipeta. Cuando confronté a Esteban al respecto, se encogió de hombros. Tú eres la científica en jefe, Mariana. No necesitas un título para demostrarlo. Pero sí lo necesitaba. Solo que aún no lo sabía. Las actualizaciones para los inversores solían incluir mis informes completos. Ahora mi nombre quedaba relegado al apéndice, a veces ni aparecía. Le pregunté a nuestra jefa de comunicaciones, una mujer amable llamada Patricia, qué había cambiado. Dudó. Me dijeron que lo mantuviera a un alto nivel. Esteban dice que los detalles técnicos los abruman. Mi trabajo era ahora un detalle técnico. Aún así seguí trabajando, porque creía en la ciencia.
en los niños con trastornos no diagnosticados a los que finalmente podríamos ayudar, en los pacientes mayores a los que podríamos darles más tiempo. Me decía a mí misma que el ego no tenía lugar en un laboratorio, que estaba por encima de la política, pero me desgastó. El silencio, los asentimientos educados en las reuniones seguidos por Esteban reformulando mis puntos como si fueran suyos, el sutil estrechamiento del espacio a mi alrededor. Un día entré en nuestra sala de conferencias acristalada y me di cuenta de que no me habían invitado. El equipo apenas levantó la vista. Me había convertido en un fantasma en el edificio que ayudé a crear. Y todavía me decía a mí misma que valía la pena. Debía haber sabido que algo andaba mal en el momento en que Esteban programó la reunión él mismo, sin asistente, sin invitación en el calendario, solo un casual. Oye, ¿podemos charlar 5 minutos después del almuerzo? El tono era encantador, demasiado suave, demasiado ensayado. Entré en la sala de conferencias y todo en ella se sentía estéril intencionalmente, sin café, sin notas, solo una carpeta color manila y un acuerdo de confidencialidad. Comenzó con cumplidos, lo que siempre era una señal de alerta. Has sido el corazón del laboratorio Mariana. Esto no existiría sin ti. Luego se reclinó y juntó las manos como un conferencista motivacional. Pero mientras nos preparamos para la siguiente fase, la Junta siente que es hora de optimizar las operaciones. Demasiados fundadores pueden diluir la claridad. Parpadeé. ¿Qué significa eso? Significa que te estamos ofreciendo una salida elegante, sin animosidad, solo una compra limpia y justa de tu parte. Deslizó la carpeta sobre la mesa de cristal. Dentro un cheque por 20,000 Rs y un simple acuerdo de separación. Compensación justa por tu apoyo en el laboratorio durante estos años, decía. Apoyo en el laboratorio. No cofundadora. No científica en jefe. No inventora del algoritmo de diagnóstico que lanzó nuestra empresa en primer lugar. ¿Hablas en serio?, pregunté. Mi voz no tembló, pero mi columna vertebral sí. Es mejor así, dijo, como si me estuviera ofreciendo misericordia. Siempre dijiste que no te importaba el lado empresarial. Eso no era cierto. Dije que me importaba más la ciencia, pero eso no significaba que fuera ciega, o que mereciera ser borrada. Aún así firmé, ni siquiera sé por qué. Quizás estaba demasiado aturdida, demasiado cansada. Quizás alguna pequeña parte rota de mí todavía confiaba en él, quería creer que esto no era una puñalada por la espalda, sino solo una mala decisión de la que nos reiríamos más tarde. Pero era una puñalada. Esa noche volví al laboratorio a recoger mis notas. En la unidad de red de los ejecutivos vi un documento abierto en la laptop de Esteban. Era una presentación fechada la semana anterior, mi investigación, mis datos de ensayos clínicos, mis modelos de pacientes, solo que esta vez el autor era Dr. Esteban Campos. El remate llegó 3 días después, cuando Patricia me envió un mensaje de texto. ¿Sabías que van a registrar tu algoritmo como propiedad intelectual de la empresa? Este viernes, votación privada de la Junta. Ya no estás en la lista de correos. Se me nubló la vista. Había pasado años construyendo algo que creía que podía cambiar vidas. Y acababa de venderlo por el precio de un auto usado. Una semana antes de que Esteban me entregara ese cheque insultante, hice algo que no le había contado a nadie, ni siquiera a mi amiga más cercana en el laboratorio. Entré en la oficina de una abogada de patentes. No fue una decisión dramática, ningún plan grandioso, ninguna fantasía de venganza, solo una intranquilidad silenciosa que no pude nombrar en ese entonces, como una alarma de incendio antes de ver el humo. La abogada se llamaba Clara Suárez. Oficina pequeña, escondida encima de una panadería, en un barrio céntrico.
Usaba gafas de montura metálica y no parpadeó cuando le mostré mis cuadernos de laboratorio. «Tu nombre está en todo», dijo hojeando las páginas densamente escritas. Firmas secuenciales, marcas de tiempo, registros de formulación. Esto es oro. Recuerdo que me retorcía las manos. No sé si estoy siendo paranoica. Es mi socio. Siempre dijimos que registraríamos conjuntamente. Ella no sonrió. Solo dijo, la confianza es buena. El papeleo es mejor. Como dicen por ahí, papelito habla. Así que presentamos una patente provisional. Nada llamativo, ningún comunicado de prensa, ningún anuncio formal. Solo mi nombre, discretamente guardado en la base de datos de la Oficina de Patentes. Registrado bajo Método Herrera para el aislamiento acelerado de proteínas en diagnósticos autoinmunes. El proceso que me había llevado 3 años y 100 ensayos fallidos perfeccionar. Salí de la oficina de Clara con un recibo en mi bolso y una extraña sensación de paz en el pecho. Todavía pensaba que Esteban no me traicionaría, pero ahora si lo hacía, no estaba completamente indefensa. Y cuando llegó la traición rápida y quirúrgica, no grité. No amenacé. Simplemente abrí ese correo de confirmación de registro y miré mi nombre allí quieto, como una piedra pequeña, pero inamovible. Clara había dicho algo más que se me quedó grabado. La gente asume que las ideas no pertenecen a las mujeres. Tendrás que demostrarlo 3 veces más. Pero una vez que lo hagas, asegúrate de que el rastro documental sea a prueba de balas. Tenía razón. Esteban podía borrar mi nombre de las presentaciones. Podía comprar mi parte por el precio de una licuadora de alta gama, pero no podía deshacer esa marca de tiempo del registro. No podía borrar los registros que yo había documentado discretamente durante años. Y no podía ver lo que vendría después. No solo había perdido una empresa, acababa de convertirme en la única propietaria legal de su joya de la corona. La llamada estaba programada para las 9:00 AM, en punto. La voz de Esteban, melosa y segura, saludó a la sala como un showman, subiendo a un escenario de Broadway. Gracias a todos por estar aquí. Estamos al borde de algo transformador, comenzó. Nuestro equipo ha finalizado la tecnología central para diagnósticos autoinmunes, lo que internamente llamamos el método Herrera. Es propietario, protegido y funciona. Se me oprimió el pecho con esa última palabra. Propietario. Yo ya estaba en la sala de espera de Zoom con mi video apagado y mi micrófono silenciado. Clara estaba sentada a mi lado firme, como siempre, con su laptop abierta y ya grabando. Vi el desfile de trajes conectarse inversores de Boston, Nueva York, San Diego, nombres conocidos. A algunos les había ayudado a presentarles el proyecto cuando pensaba que tenía un futuro aquí. Esteban continuó ajeno. Con este avance, nuestra proyección de salida a bolsa pasa del 4º trimestre al 2º. Esperamos que la valoración supere los 70 millones de euros, mínimo. Aplaudieron. Literalmente estallaron los aplausos. Entonces Clara me hizo un gesto. Activé el micrófono. Disculpen. La sala hizo una pausa. Algunas caras parpadearon. Esteban se congeló. Habla la doctora Mariana Herrera. Estoy aquí con mi asesora legal. Quisiera que conste en acta que la patente que Esteban Campos acaba de mencionar, el método Herrera, está registrada únicamente a mi nombre. Solté el número como un fósforo encendido. Solicitud de patente provisional de E.E. Sosnao. No, 63-947-082. Silencio. El rostro de Esteban pasó de la confusión a una calma forzada. Debe ser un malentendido. Mariana trabajó con el equipo, sí, pero esto se desarrolló con recursos de la empresa. Clara habló entonces. Según la documentación, la investigación es anterior a la constitución formal de su empresa. Los cuadernos de laboratorio de la señora Herrera están firmados atestiguados
y con marca de tiempo. Ella es dueña de la metodología. Cualquier uso de la misma sin licencia es infracción de patente. El aire en la sala se volvió ácido. ¿Es una broma?, preguntó un inversor. Otro se inclinó hacia adelante. Entonces, ¿el avance que están promocionando en esta llamada no pertenece legalmente a la empresa? Un tercero intervino. Esteban, ¿estabas al tanto de este registro? Él tartamudeó. Debe haber sido una precaución. Estaba muy sensible cuando se fue. Estoy seguro de que podemos arreglar esto internamente. Clara ni siquiera pestañeó. Estamos abiertos a un acuerdo. Pero seamos claros. Su cliente presentó documentos a la SEC sugiriendo la propiedad total de una propiedad intelectual que legalmente no controla. Eso se llama tergiversación. Alguien colgó. Otro inversor maldijo en voz baja. Luego la sala estalló. Preguntas, preocupaciones legales, discusiones sobre estrategias de salida. Las menciones a la salida a bolsa desaparecieron. Ya estaban luchando por salvar los muebles. Esteban miraba a la cámara, como un hombre cuyo paracaídas no se había abierto, y yo apagué mi video, silencié de nuevo el micrófono, porque la justicia no necesitaba gritar, solo tenía que presentarse en la llamada con los papeles para demostrarlo. A la mañana siguiente, mi bandeja de entrada era un campo de batalla. Doctora Herrera, ¿algún comentario sobre sabotear su propia empresa? ¿Es esto venganza personal o rivalidad profesional? Fuente anónima afirma que está amargada por una ruptura, ¿cierto? Los titulares eran peores. La mujer que quemó su propia empresa hasta los cimientos. ¿Genio vengativo o suicidio profesional? Esteban se movió rápido. Su firma de relaciones públicas filtró una narrativa cuidadosamente elaborada a Tecnovisión y Mundo Emprendedor. Me pintaba como inestable, demasiado emocional y desagradecida. No usó mi nombre directamente, pero las migajas no eran difíciles de seguir. Lo leí todo en silencio, los artículos convirtiéndose en ruido. Clara, mi abogada, se apoyó en su escritorio con los brazos cruzados. Táctica clásica, dijo. Haz que la mujer parezca irracional para que nadie cuestione el robo. Asentí lentamente. Me están llamando la bruja del laboratorio. Siempre lo hacen, hasta que ganas. Pero ganar no se sentía como un triunfo. Se sentía como estar entre las ruinas de algo que construí con amor. Intenté desaparecer por unos días. Di largos paseos por el parque grande junto al mar. Eliminé X, antes Twitter, de mi teléfono, pero la reacción negativa seguía encontrándome, hasta que dejó de hacerlo. Una publicación discreta apareció en un blog conocido. Ella era la ciencia. Todos lo sabían. No hablamos, necesitábamos el trabajo. Luego otra publicación de un expasante. Luego 3 más, incluida una de un exinversor que admitió haber sido engañado por el carisma de Esteban. Para el viernes, un correo electrónico llegó a mi bandeja de entrada con el asunto Te vemos. Era de una pequeña firma de capital de riesgo en San Francisco, fundada por mujeres y respaldada por la ciencia. Sus socias no buscaban presentaciones llamativas, querían sustancia, verdad. Cicatrices de batalla. Una de ellas incluso había citado uno de mis primeros artículos en su tesis doctoral. Miré el mensaje durante mucho tiempo. No sabía qué quería construir a continuación o si tenía la fuerza. Pero sabía una cosa con perfecta claridad. Nunca más rogaría que me mantuvieran en una sala que ayudé a diseñar. Así que escribí 2 palabras. Hablemos. Y por primera vez en meses no me sentí borrada. Me sentí vista. Me mudé a una ciudad costera con nada más que mis diarios de investigación, una mochila desgastada y la tranquila resolución de empezar de nuevo, esta vez bajo mis propios términos. No más salas de juntas de capitalistas de riesgo llenas de sonrisas resbaladizas.
No más fingir que no veía las señales de alerta. No más sacrificar el crédito por la armonía del equipo. Alquilé un espacio modesto en un viejo edificio industrial cerca de los acantilados. Una mesa de laboratorio, 2 microscopios y una cafetera que hacía más ruido que café. No era mucho, pero era mío. Lo llamé la Iniciativa Herrera. No porque necesitara que el mundo recordara mi nombre, sino porque necesitaba que la próxima generación recordara su propio valor. Nuestra misión era simple: financiar, asesorar y apoyar a científicas, especialmente aquellas cuyo brillo había sido pasado por alto, silenciado o directamente robado. En cuestión de meses, habíamos lanzado microsubvenciones para investigadoras del cáncer subrepresentadas. Una de ellas, la doctora Rashida Méndez, descubrió una interacción enzimática novedosa que redefinió los modelos de detección temprana. Otro equipo estaba desarrollando implantes biodegradables para la reparación de tejidos post-quimioterapia. Mantuve un perfil bajo. Rechacé entrevistas, rechacé solicitudes de podcasts. Cuando los reporteros me contactaban sobre la disputa de la patente de los 35 millones de euros, declinaba cortésmente. No estaba construyendo una historia de redención, estaba construyendo un refugio. Pero el mundo, al parecer, tenía mejor memoria de lo que pensaba. Una tarde entré al laboratorio y encontré a mi equipo inusualmente callado. Los ojos se dirigían hacia la pantalla en la pared del fondo. Me giré justo a tiempo para ver el titular desplazarse por el noticiero local Molécula, que desencadenó inversión de 35 millones de euros, vinculada a científica originaria del Campo de Bajo. Una fotografía mía, sonriendo con una bata de laboratorio años atrás, antes de la traición, antes del silencio. 2 horas después, un correo electrónico llegó a mi bandeja de entrada. Sería un honor que hablara en la Cumbre de Mujeres en Biotecnología. Ya le habían puesto título a la charla La inventora detrás del avance. Miré el asunto durante mucho tiempo. Esta vez no dudé, encantada, porque quizás ser vista no era el peligro que pensaba. Quizás ahora era poder. El laboratorio estaba silencioso en la madrugada, solo el suave zumbido del equipo y el leve tecleo de alguien en una computadora al final del pasillo. Pasé junto a la mesa de trabajo comunal, donde 2 pasantes habían dejado una servilleta garabateada llena de ecuaciones y manchas de café. Habían estado discutiendo sobre el plegamiento de proteínas la noche anterior, fuertes, sin filtros, llenos de pasión. Me hizo sonreír. Sin accionistas, sin agendas de la junta directiva, solo ciencia, solo posibilidad. Mi oficina era un cubículo en una esquina con vidrio en 2 lados, la luz del sol inundándolo, mientras la brisa del océano susurraba en una palmera cercana. En el alféizar de la ventana, alguien había dejado una flor silvestre de los senderos sobre los acantilados. Me senté, abrí un cajón y saqué una foto vieja. Era de los primeros días, Esteban y yo, abrazados radiantes, cuando pensábamos que construir algo juntos significaba que estábamos a salvo de la ambición, cuando pensaba que ser el cerebro me protegería de ser borrada. Tracé el borde de la foto y luego la dejé a un lado con delicadeza. Una vez dijo que yo no era lo suficientemente estratégica para liderar, que me faltaba visión, que no sabía cómo se jugaba el juego. Pero esto es lo que él nunca vio. Fui lo suficientemente inteligente para marcharme, lo suficientemente inteligente para llevarme los cuadernos, lo suficientemente inteligente para mantener mi nombre en la patente, lo suficientemente inteligente para alejarme de la sala de juntas, pero no del trabajo. Él quería crédito, quería control, pero lo que yo tenía valía más, legado, y eso no se puede comprar, ni por 35 millones de euros,
ni por ningún precio.